Ok, chiquillos, entonces, de acuerdo al cronograma, ya nosotros hoy iniciamos lo que es la unidad 6, ¿verdad? Pero vamos a hacer un repaso de la unidad 5. Nada más que regálenme un segundo porque dice que tengo personas en espera. Listo. Ok. Entonces, como les dije, ¿verdad? Se supone que ya hoy nosotros iniciamos en la unidad 6, pero vamos a hacer un repaso. Igual nos hace falta terminar una parte de la unidad 5. No me equivoco, yo lo voy a apuntar. Vamos a ver. Que no sé si se recuerdan que yo les dije, quedamos en tal página. Y yo lo anoté. Ajá. Estamos, bueno, vimos lo que era el verbo to be y las preposiciones de tiempo. Este es el verbo to be. Y las preposiciones de tiempo. Esto fue lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, ya hoy, bueno, también habíamos visto de la celebración. Y recuerden que esto es como un vocabulario, nada más que ustedes tienen como que, solo saber, ¿verdad? Es un vocabulario nada más, como identificarlo, ¿verdad? Identificar las palabras, porque si les aparece en el texto, o si les ponen, no sé, un texto o un complete, que ustedes sepan identificar esas palabritas, ¿verdad? Ok. Entonces ahí están todas, por lo menos es aprenderse lo que está como en negrita, lo que necesito que sepan. ¿Qué más? Estos son como en este marcar, en este parillo que ya les había enviado en el grupo de WhatsApp. Este es como los principales, ¿verdad? O los que más necesito que se sepan. Ok. También habíamos visto las palabras con WH, recuérdense que era what, where, how many, how much, ¿verdad? Tenemos que aprendernos o sabernos esas palabritas, porque esas las vamos a utilizar. Después de eso, bueno, aquí tenemos más vocabulario acerca de lo mismo, ¿verdad? Vocabulario de todo lo que tiene que ver con los días feriados, todo esto es puro vocabulario de lo mismo. Y después de acá, bueno, eso también es puro vocabulario. Todo esto tiene que ver con lo mismo, con puro vocabulario de los feriados, ¿verdad? Vienen algunos como lecturas, tratar de ir aprendiéndonos como, no aprenderles las lecturas, sino como practicarlas. Les van a salir los símbolos nacionales, ¿verdad? Entonces, por lo menos como, obviamente que esos son los principales, o sea, los más viejitos, los símbolos nacionales, ¿verdad? Como la bandera, la guardia moral, yigüiro, son como los más viejitos, pero por lo menos identificarlo un poquito, digamos, como por ejemplo, digamos, la palabra bandera, ¿ves? Que se dice flag, que se dice completamente diferente. Todavía Guanacaste Dream, ya ustedes saben, día Guanacaste, lo sacan por lógica, yigüiro se dice igual, y así, pero por lo menos como las que ustedes tal vez no se sepan cómo se escriben o cómo se dice, ¿verdad? Comidas típicas, chiquillos, si a ustedes los ponen, por ejemplo, un texto o algo por el estilo, textos o de marcar con X, van a ser con estos vocabularios, todo lo que tenga que ver como con lo típico de Costa Rica, ¿verdad? Sean símbolos, sean comidas, feriados, ese es como el vocabulario que se ve en esta unidad, en la unidad 5. Entonces, ves, ahí tienen mucho como para practicarlo, ¿verdad? También aquí están como, bueno, esas son palabras que, terminaciones. Y después de aquí, como les dije, ya hoy iniciamos con lo que es la unidad 6, ¿verdad? La unidad 6. En esta unidad vamos a hablar mucho como del conocimiento, o sea, como el conocimiento de qué, todo lo que tenga que ver con lugares de la ciudad. Chiquillos, sí necesito que ustedes se identifiquen, porque nosotros vamos a ver cómo dar direcciones. Entonces, necesito que sepan o identifiquen estas palabras, porque este es el vocabulario acerca de los edificios o vocabulario de la ciudad, ¿verdad? Entonces, sí necesito
que como que lo identifiquen ese vocabulario. Hay algunos que se dicen muy parecidos, ¿verdad? Como bank, se dice, bueno, banco. Bus station, bueno, bus es bus, ¿verdad? Y así, bookstore puede hacer que se lo sepan, pero hay algunos que no. Por ejemplo, se me ocurre bakery, esta es panadería. Yo les voy a enviar como una lista donde está en español e inglés para que ustedes lo vean. Entonces, eso puede hacer que les ayude un poquito más. Pero sí necesito que los identifiquen. Aparte, en el marcar con X, perfectamente les pueden poner una imagen y 3 opciones y que ustedes indiquen qué edificio es ese, ¿verdad? Estas son las palabras, el tema o palabras como que ustedes no pueden perder porque son puntos muy valiosos. Que nos identifiquen, por ejemplo, que a mí me pongan una iglesia y que vengan y gas station, church y hospital, ¿verdad? Se me ocurre. Entonces, que ustedes sepan que church es iglesia. Y así, tienen como que aprenderse los que ustedes no se sepan para que los repasen. Ahí está la lista. Igual les voy a pasar una como en español. Viene como un marcar con él, ¿ves? O también les pueden poner como un pareo, así como este. Tal vez no tan grande como este, ¿verdad? Que ese es de 21 opciones, pero sí les pueden poner donde venga la palabra y al otro lado venga el significado de ella, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí viene, la primera, esto significa panadería. ¿Cuál de estos es la opción? ¿Verdad? Entonces es buscándolo, a ver cuál es la opción, ¿ves? Y así sucesivamente con todos. ¿Ves? Aquí dice, usted pueden comprar pasteles y pan, ¿verdad? Obviamente que en la panadería. Entonces un pareo así lo más bien puede venir en el examen. ¿Ok? Después vamos a ver un tema que se llama el future going to. Este es un tema de gramática. Este tema es sencillo. Si ustedes ya se saben de memoria, lo que es el verbo to be, ¿verdad? Que fue el primer tema que nosotros vimos para el examen. El primer, nosotros lo vimos para el examen, fue el verbo to be. Igual este future going to les entró en el examen que acaban de hacer. Este es un tema de la unidad 4, entonces puede hacer que ustedes más o menos se recuerden. Pero recuerdan que era nada más escribir la palabra going to a la par del verbo. Siempre nos van en una oración, por ejemplo, I, entonces ustedes escriben el verbo to be de I, que en este caso es am, la palabra going to, el verbo base, que siempre es el verbo que nosotros nos los van a dar, y el complemento, ¿verdad? Por ejemplo, I am going to study Chinese. Yo estudiaré chino, ¿verdad? Mandarín se me ocurre. Este going to, lo único que él significa o el único objetivo que él tiene es convertir el verbo a futuro. ¿Verdad? Entonces, él en sí no significa nada. Lo que hace es convertir el going to, el verbo que nos den a futuro. Esa es la única función de él, ¿verdad? Convertir el verbo a futuro. Entonces, por ejemplo, dice Sandy. Sandy is going to visit museums. Sandy visitará museos, ¿verdad? Entonces, igual. Lo que hace es convertir el verbo visitar a futuro, visitará. Y como es Sandy, Sandy es el nombre de una muchacha, se me ocurre, un hombre, no sé, pero es de uno, es singular, es igual que yo diga aquí he o que diga she. Entonces, como viene un sujeto singular, tenemos is, el going to y después visit, ¿verdad? They es plural, entonces ponemos they are going to travel to Beijing, ¿verdad? They es plural, entonces tenemos que escribir el verbo to be, are. Después escribimos el going to y el verbo que nos dan entre el verbo tiene que ir en igual, entonces en presente, ¿verdad? Ok, vamos a ir viendo aquí. Esto fijo va a venir como en un complete, chiquillos. Tenemos opciones o cuando nosotros vamos a utilizar este tema. Dice, siempre que nosotros estemos hablando de un plan, obviamente todo tiene que ver con el futuro, ¿verdad? Un plan del futuro o una intención del futuro, nosotros vamos a agregar el going to, ¿verdad? Entonces,
Cuando es una pregunta, no sé si ya se van recordando, porque este fue un tema que nosotros vimos para el examen. Cuando es una pregunta, el verbo to be siempre va a ir de primero, ¿verdad? Siempre va a ir el verbo de primero, el verbo to be. Cuando nosotros hagamos una pregunta, como el primer ejemplo que dice, ¿Is Freddy going to buy a new car soon? ¿Comprará Freddy un carro nuevo pronto, verdad? ¿O estará comprando Freddy un carro nuevo pronto, verdad? Entonces, si ustedes ven, tenemos que escribir el verbo to be de primero. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Siempre que esté una pregunta o que vayamos a hacer una pregunta, tenemos que escribir el verbo to be de primero. Siempre, siempre, sí. ¿Verdad? Veamos el ejemplo 2, también es una pregunta. Dice, ¿Are John and Pam going to visit Milan when they were in Italy? Dice, ¿estarán visitando John y Pam Milán cuando ellos estén en Italia? ¿Ves? Igual, el verbo to be va a ir de primero porque estoy haciendo una pregunta. En cambio, en la 3 y 4, en estas oraciones, ya son oraciones. Cuando es una oración, siempre tenemos que escribir primero el sujeto y después el verbo to be, ¿verdad? En oraciones siempre primero vamos a escribir el sujeto. Entonces dice, I think, dice, yo pienso, Miguel and Mari are going to have a party next week. Yo pienso que Miguel y Mari tendrán una fiesta la siguiente semana. ¿Ves? Ya va primero, bueno, en este caso, yo pienso, ¿verdad? Es como una expresión. Después dice Miguel y Mari are, ¿verdad? Aquí no va el are de primero, sino que va al sujeto. Lo que está en negrita es el tema, ¿verdad? Va de, el sujeto iría primero que el verbo to be. ¿Por qué? Porque es una oración. Y recordemos que la única manera de escribir el verbo to be de primero es para una pregunta. ¿Okay? Veamos el ejemplo 4. Dice, we are going to have a dinner together tomorrow. Dice, nosotros tendremos una cena mañana juntos, ¿verdad? Entonces, eso igual es una oración. ¿Por qué? Porque primero está el sujeto y después está el verbo to be. Siempre, siempre tiene que ser así en una oración. Si la oración fuera negativo, entonces le vamos a poner are not, o el verbo to be negativo, is not, ¿verdad? Pero como es una oración positiva, solo escribimos is o are. Después veamos el último ejemplo. El último ejemplo es una pregunta negativa, ¿verdad? Porque ven, está el verbo to be de primero y tras de eso un signo de pregunta al final, ¿verdad? Entonces ya con eso nosotros sabemos que es una pregunta, ¿verdad? Dice, aren't you going to stay in the library until your report is finished? Dice, ¿no estará usted en la librería antes de que su reporte termine? ¿Verdad? Yo le estoy preguntando. Entonces, esto es una pregunta negativa. Por eso escribimos el verbo to be de primero y de una manera negativa. ¿Tá? El going to también lo vamos a utilizar cuando nosotros vamos a hacer una predicción. Por ejemplo, si yo veo que se me ocurre que Adrián está estudiando mucho para el examen. Entonces yo digo, él se estará sacando una nota buena, ¿verdad? Porque es una predicción, no una afirmación. Puede ser que yo me equivoque y él al final dice, se le enrede, se asuste y no se saque una nota buena, pero es una predicción, algo que puede pasar, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizarlo también cuando ustedes vayan a tener una predicción. Entonces, repasemos. ¿Cuándo vamos a utilizar el going to? Predicciones y planes o intenciones, nada más, ¿verdad? Aquí vienen otros ejemplos. Por ejemplo, he is, podemos decir así, his o he is, el que ustedes quieran. ¿Verdad? Cualquiera de los dos está bien. I am going to have a hard time falling asleep.
yo voy a tener un tiempo difícil antes de acostarme, ¿verdad? O sea, para acostarme. Ok, la otra dice, you are going to be sorry, perdón, you are going to be sorry, you say that. Dice, usted se va a disculpar, usted dijo eso, ¿verdad? Ok, esto es para decir una predicción, ¿verdad? Vamos a ver este otro, dice, it is going to rain this afternoon, ¿verdad? Si ustedes ven, igual pregunta, it is going to rain this afternoon, digamos que yo veo el cielo nublado y yo le pregunte, chiquillos, ¿será que en la tarde llueve? ¿Verdad? Porque estamos viendo un cielo súper gris, está tronando, entonces ustedes me digan, sí, seguro que va a llover, ¿verdad? O sí, seguro, o sí lloverá. Es una predicción que estamos haciendo porque vemos el clima muy oscuro, ¿verdad? Ok, chiquillos, como esta práctica que está aquí, les voy a enviar un toquecito con este cuadrito al grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Es el tema de predicciones. Los planes. Y aquí tenemos una práctica. Como yo les dije, chiquillos, así más o menos, estoy casi como un 90% segura que así les va a entrar en el examen, ¿verdad? Igual recuerden que este fue un tema que ya les entró, entonces puede ser que ustedes ya lo dominen, pero bueno, tenemos que repasar. En donde a nosotros nos ven el sujeto, ya nos van a dar el sujeto y nosotros tenemos que hacer la oración. Bueno, en esta práctica todas son positivas y todas son oraciones, no hay preguntas, pero vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces,